Listo, ok, perfecto. Listo, entonces seguimos. Disculpen ahí no sé, un momento a otro la Zoom me sacó y traté de ingresar nuevamente y no me dejaba. Entonces me tocó salirme y ingresar, bueno, y volver a generar otra vez la reunión prácticamente. Listo, entonces continuamos. Entonces miren que aquí tenemos la distribución, digamos, eh, chi cuadrada, ¿sí? Difiere un poco, mucho difiere realmente con respecto a lo que nosotros tenemos como la campana gaussiana o la distribución normal, ¿sí? O la distribución de probabilidad normal. Esta tiene, como tiene un número mayor de grados de libertad, es decir, de opciones, en este caso, digamos, de categorías, ¿sí? Y el grado de libertad me lo da el n, es decir, la categoría -1. Esos son los grados de libertad. Ahorita lo vamos a revisar en detalle. Pero, ¿qué características tiene esta distribución? Que es asimétrica. Recuerden que la distribución normal, como para hacer un paralelo, la distribución normal que nosotros veíamos es la famosa, la distribución acampanada, ¿sí? La cual, listo, la cual, ah, un momentico. Listo, así. Listo, ahora sí, porque se me había abierto otra sesión. La cual estaba, que era distribuida, ¿cierto? Era simétrica con respecto a la media, ¿sí? A la media. Recuerda que la media, entonces a partir de ahí, el área esta era igual al área esta y planteaba esa distribución. En este caso, la distribución chi cuadrada es una distribución asimétrica, pero, digamos, pierde asimetría en la medida que tiene más grados de libertad, ¿sí? Es decir, a medida que tiene más grados de libertad, en pocas palabras, tiene más más categorías, pues va perdiendo su asimetría, es decir, se va volviendo algo asimétrica, ¿sí? Sin ser totalmente asimétrica. Entonces, aquí gráficamente lo podemos revisar. Aquí tenemos, digamos, por ejemplo, eh, una cola, pues, de una distribución con 2 grados de libertad. 2 grados de libertad, ¿qué significa? Que son tres categorías menos una, son 2 grados de libertad, ¿listo? Ahora, aquí ya va una con 5 grados de libertad tenemos, que mire que es asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque si nosotros dividimos, ¿cierto? Le planteamos un eje de simetría, pues el área a la izquierda no va a ser igual al área de la derecha. Estamos hablando de esta aquí, ¿no? De esta de acá. ¿Listo? Pero a medida que aumenta el grado de libertad, es decir, 10 grados, por ejemplo, en este caso, 10 grados de libertad, serían 11 categorías menos una, serían 10 grados de libertad. Entonces, ya, ¿cierto? Va perdiendo su asimetría, es decir, va tratando de volverse simétrica, ¿no? Sin ser totalmente simétrica, ¿sí? Entonces, esta área de acá es similar a esta área de acá, pero sin total de ser, pero bueno, va perdiendo simetría. Esa es, digamos, una característica de eh, digamos, de esta distribución chi cuadrada, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer en procedimientos? Vamos a detallarlo inicialmente acá, pero ya después vamos a hacerlo de forma paso a paso digamos, en el ejercicio, ¿sí? Ok, entonces, una distribución multinomial, ya sabemos en términos generales que es multinomial, que tiene más de tres eh, categorías, en este caso, o más de tres, aquí no especifica si más de tres categorías, o opciones, digamos, de selección en el caso de la población que le interesa a la empresa. Entonces, en este caso, un resumen, primero, hay que establecer la hipótesis nula y alternativa, ¿sí? Y igual ahorita vamos a revisar un ejemplo aplicado. Pero recuerden que la hipótesis nula, en nuestro caso, es la hipótesis que nosotros queremos probar. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa es lo contrario, cuando revisamos ese tema de hipótesis nula y alternativa. Entonces, en este caso, la hipótesis nula, pues nosotros, la notación de hipótesis nula sería H sub 0, ¿cierto?
y H sub A es la hipótesis alternativa. En este caso, lógicamente la hipótesis nula tiene la población tiene una distribución, esa distribución multinomial con la probabilidad especificada de cada una de las categorías. Las categorías, pues simplemente son K, es decir, son 2, 3, 4, 5 categorías, dependiendo de las opciones de respuesta que tenga, eh, digamos, la población o encuestar en este caso, el usuario o el cliente. ¿Listo? La hipótesis nula es esa y la hipótesis alternativa, recuerden que es lo contrario. Entonces, la población tiene una distribución multinomial con probabilidad no especificada de cada una de las categorías, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la que nosotros establecemos es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa ya sabemos que es lo contrario, ¿listo? De lo que queremos nosotros probar. Ahora, segundo, debe seleccionar una muestra aleatoria, ¿sí? Y anotar la frecuencia observada en cada categoría, ¿sí? Entonces, en este caso, incluso la referencia tiene un detallito ahí, ahorita les digo en los títulos. La frecuencia observada vamos a obtenerla de una muestra aleatoria. ¿Qué es una muestra aleatoria? Recordemos que en su momento en estadística aplicada, nosotros tenemos una población, la población puede ser todos los habitantes de una región, de un departamento, Santander, que, mm, que sean clientes frecuentes de un producto o servicio específico. Esa es la población. Pero nosotros no podemos llegar a todos, entonces vamos a tomar una muestra, ¿cierto? Y esa muestra, recuerden que la vamos a estimar, el tamaño de la muestra basado en el, digamos, en varios criterios, entre esos el error relativo, ¿cierto? El error máximo que queremos obtener y también digamos, el nivel de confianza o la probabilidad, digamos, de éxito y no éxito. Teníamos varios criterios ahí que, basados en una fórmula, obteníamos a partir de una población que pueden ser, a poner un dato, 25.000 personas en todo Santander, pero no vamos a llegar a todas ellas, entonces vamos a tomar una muestra. Entonces, eso es lo que habla ahí, hay que seleccionar una muestra aleatoria, ¿sí? ¿Y por qué aleatoria? ¿Por qué? Porque si yo selecciono la muestra de 200, de 500 personas, basado en esa estimación, en la fórmula que tiene unos criterios específicos, entonces yo tengo que asegurar que esas 200 o 500 personas, cada una de ellas tiene la misma posibilidad de ser entrevistadas o encuestadas. Entonces, por eso que debe ser de una forma aleatoria, tratar de ser lo más de forma aleatoria para que podamos llegar a diferentes elementos de esa muestra, ¿sí? Y entonces esa encuesta o esa muestra o esa, digamos, pregunta a la muestra nos va a generar la frecuencia observada en cada categoría, ¿sí? Dice, tercero, suponer que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Y determinar la frecuencia esperada. Entonces, la frecuencia observada y la frecuencia esperada, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia esperada? Entonces, si yo tengo unos datos previamente establecidos, y yo planteo mi hipótesis nula, que puede ser basada con esos datos establecidos, de mantenerlos, entonces, como ya tengo una muestra, simplemente multiplico cada uno, digamos, de esos porcentajes o pesos previamente establecidos y obtengo la frecuencia esperada. Ahorita lo vamos a hacer con números, ¿sí? En cada categoría multiplicando la probabilidad de esa categoría por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra pues sería equivalente a la muestra que de forma aleatoria obtuvimos los datos de frecuencia observada. ¿Listo? Ya con eso, con ese par de ejercicios, el primero de los datos de la hipótesis nula y el segundo obtenido de la muestra aleatoria, pues aplicamos el estadístico de prueba, ¿sí? Este estadístico de prueba que se llama chi cuadrado, su notación es esta. Es como una X cursiva, ¿sí? Con el cuadrado al final. Se llama chi cuadrado. ¿Qué es? Digamos, el valor estadístico que vamos a utilizar, pero que está basado en este tipo de distribución que es asimétrica. ¿Listo? Ese chi cuadrado, ¿cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a hacer en Excel, pero nos vamos a basar en un ejercicio de texto guía y lo vamos a tener de la siguiente forma. Con la sumatoria, recuerden que este símbolo o este signo es sumatoria, ¿sí? De K, recordemos que habíamos dicho que eran las categorías, ¿sí? Aquí estaba el K, de todas las categorías, K,
Luego hago referencia a la notación, a la escritura, pues, porque aquí nos permite identificar eso. Entonces, es la sumatoria de, desde la primera a la última acá, es decir, de todas las categorías. ¿De qué? De la diferencia, miren, aquí está, entre las, las frecuencias, aquí estaría buscando en la notación, las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas. Entonces, mira, aquí está la frecuencia observada, que es F sub I, y la frecuencia esperada, que es E sub I. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Pero ¿por qué el sub I? Porque es de cada una de esas categorías, ¿sí? Entonces, cada una de esas posiciones. Entonces, entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, ¿cierto? La diferencia es esto. Y eso se eleva al cuadrado, cada una de esas diferencias, ¿sí? Dividido entre quién? Entre la frecuencia esperada. Entonces, eso me va a dar como un indicador de qué tan, ¿cierto? Qué tan separado, ¿sí? En temas en términos de proporción, porque está dividido entre la frecuencia esperada, y me va a permitir, lógicamente, compararlo con un criterio y poder definir si están realmente muy separadas o la separación no amerita que vaya a haber cambios significativos, ¿sí? O por el contrario, está por debajo y, pues, lógicamente, básicamente se voy a mantener ese mismo posicionamiento del mercado si el ejercicio es posicionamiento del mercado. ¿Listo? Entonces, ¿qué más nos dice acá? La regla de rechazo. Entonces, mire que si obtenemos ese chi cuadrado, que es un valor estadístico, tenemos que compararlo con algo, ¿sí? Entonces, hay dos métodos, pero es básicamente la misma tabla, simplemente que puedo utilizar dos criterios, ¿sí? O dos reglas de rechazo, una con el valor P, que es el valor obtenido ahí directamente en una posición de la tabla, y el valor crítico. Entonces, con el valor P se rechaza siempre y cuando eh, la en este caso, la hipótesis nula, eh, digamos, si se rechaza la hipótesis nula si el valor P es menor o igual a un valor de referencia que es un nivel de significancia, ¿sí? Que es este. Entonces, valor P, que es el que obtenemos bajo el estadístico de prueba, o estadístico, en este caso, el valor estadístico de prueba, que es el chi cuadrado, es menor o igual a aquí aparece un nivel de significancia que es el lambda, ¿sí? Listo. Ahorita le vamos a poner números a eso. Y el método del valor crítico, que sería, digamos, la otra opción, otra referencia como regla de rechazo, sería rechazar la hipótesis nula si el chi cuadrado directamente es mayor o igual a también a un chi cuadrado, pero de un nivel de significancia específico, ¿cierto? Entonces, puedo comparar directamente con el nivel de significancia o puedo comparar con el chi cuadrado de la tabla para ese nivel de significancia. Entonces, hay dos opciones, ¿sí? Cualquiera de las dos, pues lógicamente son las mismas tipo de respuesta, pero simplemente compararlo. Y ahorita lo vamos a revisar en la tabla como tal. Ahora, eso se hace, ¿cierto? Se obtiene, digamos, se establece un nivel de significancia lambda utilizado para la prueba y se tiene, ojo, K-1 grados de libertad. ¿Qué es K? Ya dijimos que K era el número de grados, en ese caso, o número de categorías, ¿sí? Que en última son como número de posibilidades que tiene respuesta del cliente, en este caso la población, -1. Eso me va a establecer el grado de significancia. Entonces, si yo tengo 5 posibilidades para que la población responda, ¿sí? O 5 empresas para que la población seleccione la de preferencia, entonces ese es las categorías, son 5. Pero el resto uno me va a dar el grado de libertad. Entonces, tengo 5 empresas para que él seleccione cuál es su empresa eh, preferida, pues van a ser 5 categorías, le resto uno, entonces van a ser 4 grados de libertad. Eso es lo que hay que tener presente al momento de utilizar las tablas, ¿sí? Eso es. Entonces ahora, basados en este, digamos, como resumen, pues yo sé que ahora sí lo vamos a entender mucho mejor, que es aplicándole, eh, digamos, números o un caso específico que está en el libro, digamos, de referencia, y lo vamos a ir haciendo en Excel. ¿Listo? Eso es. Y pues vamos a ir como alternando con este resumen que también lo tenemos en el libro guía.
Bueno, entonces ahora voy a dejar aquí de compartir y voy a compartir lo que es el libro guía. Esto ahora a veces toca dejar compartir. Entonces voy a compartir ahora el libro guía. ¿Cuál es el libro guía? Seguramente lo utilizamos en estadística aplicada también. Otra vez. Ya les digo que es este de acá. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de página 457, pero quiero recordarles el libro guía. Estadística para Administración y Economía. Esta es la 10ª edición. Ahí debe haber una edición más actualizada. Y esos son los autores, ¿cierto? Entonces, aquí igual tenemos en nuestro contenido. Podemos revisar el capítulo. Aquí estamos hablando de pruebas de bondad, de ajuste e independencia. Ahí está, ¿cierto? Listo, 457. Ese es, ahí inicialmente hay como un planteamiento, un ejercicio, digamos, como un caso más bien. Pues ustedes lo revisan, pero quiero que vayamos ya, digamos, a lo específico que es el ejercicio. Aquí tenemos entonces, bueno, una explicación ampliada, vamos a ver, una aplicación ampliada de un poco más detallada de lo que es poblaciones multinomiales. Aquí ahora en esta sección se estudia el caso en que cada elemento o cada elemento de una población corresponde a una y sola una de varias clases o categorías. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que si yo soy un elemento de la población de clientes, entonces yo puedo exactamente estar en una sola categoría o clase. Entonces, si yo voy a seleccionar cuál es mi empresa favorita, digamos, para venta de un producto, cualquier producto, ¿sí? Entonces, yo tendría la opción en un evento de una encuesta de seleccionar una y sola una categoría de varias categorías, ¿sí? Entonces, en este caso, podría seleccionar una empresa que venda ese producto de 5 empresas, ¿sí? Entonces, yo puedo seleccionar una y solo una categoría, es decir, pues una sola empresa, entonces yo soy un elemento de la población, selecciono una sola, pero tengo opciones de varias clases o categorías, ¿sí? Dice que a estas poblaciones se les conoce como poblaciones multinomiales. Entonces, la distribución multinomial se puede entender como una extensión de distribución binomial al caso en el que hay 3 o más categorías de resultados, lo vimos en la introducción ahí como de la unidad, ¿listo? Le voy a avanzar un poco más acá. Y voy a ver aquí ya el ejemplo. Entonces vamos a detallar un poquito más el ejemplo. ¿Listo? Ok, listo. Entonces ya sabemos que 3 o más categorías u opciones, pues va a generar una población multinomial. Pero ese elemento, es decir, esa persona solamente puede seleccionar una categoría. Por lo tanto, por eso nos dice que puede corresponder a una sola categoría, ¿sí? No a varias. No puedo seleccionar 2 empresas, no, una sola. De varias que hay, de 3 o más. Ahora, dice acá como ejemplo, entonces vamos a ir detallando sí el ejemplo y vamos a ir haciéndolo en Excel para entenderlo mejor y saber cómo se estima. Dice, considere un estudio sobre participación en el mercado realizado por una empresa. Allá habrá una empresa ya americana de investigación, ¿cierto? Sí, research es investigación. A lo largo de los años, entonces lo que plantea es que a lo largo de los años, las participaciones en el mercado se han estabilizado en un 30% para una empresa A. Empresa A es el nombre. La empresa hace el nombre de esa empresa. Ah, ¿cierto? Y esa empresa, digamos, bueno, empresa A, empresa B y empresa C, ¿sí? Cada una de esas empresas, digamos, lo histórico o lo que tienen reciente la información o lo que tiene la empresa de información en la participación del mercado, se ha dado de la siguiente manera. Se ha estabilizado en un 30% la participación del mercado en ese producto de la empresa A, un 50% de la empresa B, la que tiene de pronto mayor cobertura de mercado, y un 20% para la empresa C. ¿Listo? Entonces, esa es la información previa, inicial, que se ha estabilizado. Empresa A, 30% de participación en el mercado, empresa B, un 50% y empresa C, un 20%. ¿Listo? Entonces, recién la empresa C ha elaborado un nuevo y mejorado producto para sustituir a uno de los productos en el mercado. Pidió a la empresa de investigación americana que determinara si el nuevo producto modificaría su participación en el mercado o no, ¿sí?
Es decir, que cambiaría un poco eso. Mire que ya hay un evento. Voy a revisar aquí que estemos grabando, qué pena. Muy bien, estamos grabando. Ah, sí, sí, estamos grabando, gracias. Listo. Mire que ya lo que hablamos, hay un suceso, hay un evento, ¿sí? Que puede cambiar las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, este caso, el evento es que una de esas empresas, en este caso, la empresa C, la que tiene un 20% de participación en el mercado, antes de ese nuevo producto, generó un nuevo producto, ¿cierto? Y quiere revisar si esa generación de un nuevo producto mejorado, al cual va a sustituir a otro de lo que él tiene normalmente en el mercado, pues le genera cambios o no. Eso es lo que quiere establecer la empresa C, que inicialmente tiene un 20% de participación en el mercado, es decir, la que tiene menos participación de las tres. Ahora, entonces, para lo cual esa empresa de investigación, ¿cierto? Americana, listo, perfecto, gracias, Erika. Ya lo aumentamos un poquito más. El tamaño aquí. Ok, perfecto. Listo. Voy a tratar. Ah, ¿para qué no? Ok, perfecto. Entonces, voy a cambiar aquí. Aquí, listo. Lo posiciono acá. Perfecto. Entonces, eso ahí. Entonces, esa empresa, empresa C, generó pues un producto modificado, elaboró un nuevo producto y mejorado, ¿cierto? Y sustituyó a uno de sus productos y quiere revisar si ese suceso que ella misma realizó le genera un cambio en su posicionamiento del mercado, ¿cierto? En su cobertura del mercado, que es el 20%. Ahora, espérate, aquí algo aquí, listo, ahora sí, listo. Entonces, le pidió a esa empresa de investigación que realizara pues ese estudio, ¿sí? Dice que en este caso la población de interés eh, es multinomial. ¿Por qué? Porque cada cliente, ¿cierto? Cada cliente de esa población puede seleccionar una y sola una categoría, ¿sí? Entonces, esa empresa, ese cliente puede seleccionar o la empresa A, o la empresa B, o la empresa C. Mire que hay tres categorías ya, ¿sí? No dos, para que sea binomial. Entonces, hay tres o más, hay tres categorías. Entonces, cumple con las características en este caso, de una población multinomial, ¿sí? Entonces, lo que dice ahí, entonces, en este caso, la población de interés es multinomial porque cada cliente se puede clasificar como cliente de la empresa A, empresa B, empresa C. Entonces, cuando hagan la encuesta, a esa muestra, pues le van a preguntar, si usted va a adquirir este producto, ¿cuál de las tres empresas, A, B o C, seleccionaría para comprárselo? Listo, solamente una empresa. ¿Sí? Entonces, pues, se ha clasificado ese elemento en una sola categoría de las tres. Eso es lo que es multinomial. Si hay más categorías, si hay cuatro, si hay cinco, si hay seis empresas, por supuesto que sigue siendo multinomial con más razón porque estamos hablando de tres categorías o más. Ok, entonces seguimos aquí. De manera que esa población multinomial tiene tres resultados posibles. ¿Listo? Ok, para las proporciones se usa la notación siguiente. Entonces, mire que hay el P, recuerden que es como la probabilidad, esa proporción o esa participación, P minúscula, de A, participación de B o participación en C. Es decir, esas son como las tres categorías o proporciones, ¿sí? ¿Cuántos seleccionan A, cuántos seleccionan B o cuántos seleccionan empresa C de la muestra que se irá a tomar? ¿Listo? Entonces, esa empresa de investigación va a realizar un estudio muestral. Entonces, ya sabemos que no va a ser a toda la población, es decir, a todos los clientes de ese producto que puedan adquirirlo en esas empresas, sino solamente a una muestra, a una pequeña, ¿listo? A una pequeña porción de esa población total. Recordemos que en términos matemáticos, esa población total, es decir, serían todos los elementos que cumplen esa característica, y eso sería un conjunto, mientras que la muestra sería parte, una porción de esa población, entonces sería un subconjunto, ¿listo? Y basado en ese estudio muestral, va a calcular la proporción que prefiere el producto de cada empresa, el producto A, el producto B o el producto C, ¿sí? Dice que después aplicará una prueba de hipótesis para ver si el nuevo producto
modificará la participación en el mercado. Pues la empresa C fue la que hizo la que generó, lanzó el nuevo producto mejorado, sustituyendo a otro, pero pues lógicamente ella quiere saber si va a cambiar como tal esa prueba o ese cambio, ese suceso basado en la prueba, ¿cierto? Eh, quiere revisar si efectivamente va a generar cambios o no. ¿Listo? Con la prueba de hipótesis. Suponga que el nuevo producto de la empresa C no modificará la participación en el mercado. Entonces, la hipótesis nula y alternativa será la siguiente. Entonces, si no vamos, entonces, mire que la hipótesis nula la establecemos nosotros. En el caso aquí el ejercicio se estableció la hipótesis nula como, oiga, que ese suceso no va a modificar la participación en el mercado. ¿Qué significa que no va a modificar la participación en el mercado? Que continúan siendo el 30% de participación para la empresa A, el 30% de participación para la empresa B, que igual 50, y el 20% de participación para la empresa C. Ahí me suman el 100%. 0.3, 0.5, 0.2. En términos de probabilidad, que recuerden que la probabilidad va de 0 a 1, ¿sí? Pero lógicamente 0 significa el 0% y 1 significa multiplicado por 100, el 100%. Pero en términos, digamos, de la probabilidad máxima de ser hasta 1, ¿sí? De 0 a 1. Entonces ahí me sumaría 1, pero en términos porcentuales sería el 100%, ¿sí? 30%, 50%, 20% o 0.20 probabilidad, 0.5 probabilidad, 0.2 de probabilidad. ¿Listo? Ok, recuerden que la lectura del porcentaje, cuando hablamos en 100%, ¿qué significaría un 20% para la empresa C? Significarían que de cada 100 encuestados o 100 clientes que compren ese producto, 20 seleccionan el producto de la empresa C. Pasa lo mismo con el 30% eh, de cada 100 encuestados, cada 100 clientes que compren ese producto, 30 de cada 100 seleccionan el producto de la empresa A. ¿Listo? Esa es la lectura del porcentaje. Pero aquí está en términos eh, digamos, de probabilidad, 0.3, 0.5 y 0.2. Ahora, como la hipótesis nula es que se mantienen los, eh, las proporciones o la participación en el mercado de cada una de esas empresas A, B y C, entonces la hipótesis nula es lo contrario. Digo, la hipótesis alternativa es lo contrario. La hipótesis nula es establecer lo mismo, ¿cierto? Se mantiene lo mismo. 30% de participación en la empresa A, el 50% para la empresa B y el 20% de participación para la empresa C. La hipótesis, entonces, alternativa, recordemos que va a ser lo contrario. Las proporciones poblacionales no son estas. ¿Listo? Eso es. Entonces, lo que nosotros queremos probar es la hipótesis nula inicialmente. Pero se plantea siempre la hipótesis alternativa, que es lo contrario. Entonces, ¿qué dice acá? Ojo, si los resultados muestrales llevan al rechazo de la hipótesis nula, entonces esa empresa de investigación tendrá evidencias de que la introducción del nuevo producto afecta la participación en el mercado. ¿Sí? Ahí no vamos a ver si es positivo o negativamente, no, pero sabemos que va a cambiar. ¿Listo? Considere que para este estudio, la empresa de investigación de mercado ha empleado un panel de 200 consumidores. Entonces, ¿qué son los 200 consumidores? La muestra. Si la población de consumidores de ese producto para esas empresas en el mercado eran de 5.000 consumidores, pues lógicamente los 5.000 no va a poder entrevistarlo porque se va a demorar mucho tiempo y va a requerir mucho más recursos y es casi imposible llegar a todos, ¿sí? Pero basado en la fórmula de estimación de tamaño de la muestra, pues se hizo el ejercicio, se tuvo un nivel de confianza de un porcentaje de, ¿cierto? 60, 80, 90, 95%, y también un límite máximo de error, ¿cierto? Que también lo establecemos, y pues los otros criterios, y obtuvieron una muestra. Esa muestra fue de 200 consumidores. ¿Listo? Aquí la establecieron, ahí está la establecieron, nosotros la estableceremos de la forma en que le comento. A cada individuo se le pide que indique, es decir, cada uno de esos 200 elementos, se le pide que indique su preferencia entre el producto de la empresa A, B o el producto de la empresa C. ¿Listo? Eso es posterior, ojo, esto es posterior al evento de que la empresa C o al suceso de que la empresa C lanzó al mercado ese nuevo y mejorado producto y reemplazó uno de sus productos, ¿sí? Entonces estamos hablando en función de eso, posterior a eso. Entonces esas 200 respuestas obtenidas se presentan a continuación en la forma resumida, ¿sí? ¿Qué es esto? Aquí hay un pequeño detalle. Mire que si nosotros vamos creo que aquí está el resumen, ¿sí? Si nosotros nos vamos al resumen, listo, planteamos ya
la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ahí está planteado. Ya hicimos el primer paso. El segundo paso es seleccionar una muestra aleatoria y anotar la frecuencia observada. Mire que dice frecuencia observada en cada categoría. Es decir, la frecuencia observada es la obtenida a partir de la muestra aleatoria, ¿sí? De la encuesta, de la observación como tal. Entonces se llama frecuencia observada. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque aquí en el libro, hay, en esta versión por lo menos, hay un error, ¿sí? Esto, mire que dice acá, frecuencia esperada. Y esa realmente es la frecuencia observada. ¿Listo? Entonces, esta realmente es la frecuencia observada, la que obtengo a partir de la observación o de la muestra. Entonces, esto es, ojo, esto está errado acá. Mira aquí dice. Entonces, considera a cada individuo se le pide que indique, es decir, bajo una encuesta, ¿cierto? Se le solicitó que indicara la preferencia entre el producto, ¿sí? Un mismo producto, pero que lo ofrece la empresa A, la empresa B y la empresa C, ¿sí? Esa es su preferencia, esa es lo que quería la encuesta, pretendía la encuesta liderada por esa empresa de, digamos, de investigación, ¿listo? Esta empresa de investigación. Ahora, esas 200 respuestas, ¿cierto? Se obtuvieron y se tabularon de esta forma. Entonces, mire, de las 248 eh, tienen preferencia por el producto de la empresa A, 98 tienen preferencia por el producto de la empresa B y 54 tienen preferencia este, por el producto de la empresa C. ¿Listo? Entonces, si nosotros sumamos esos tres, 98, 146, nos debe dar las 200. Ahí da, ¿cierto? 48 más 98 más 54 debe dar las 200. Las 200, sí, señor. Sí, señor, gracias. Sí, señora, gracias. Las Profe, 200, tengo una pregunta. cuénteme. Eh, Allá arriba donde dice que la hipótesis alternativa, las proporciones poblacionales ¿no son qué? Exacto, entonces, ahí, exacto. Entonces, la hipótesis nula es la que nosotros en un estudio estadístico planteamos, ¿sí? En este caso se planteó que no se iban a cambiar, es decir, posterior eh, al suceso, que es que, que la empresa se lanzó su nuevo producto y mejorado, ¿sí? Eh, la idea es, ellos quieren probar que debido a ese suceso no va a cambiar la participación del mercado de ellos, ¿sí? Específicamente esta, que es la de ellos. Pero, pues, lógicamente aquí pues están planteadas, porque como es la probabilidad del 100% del máximo, entonces tienen que estar planteadas las de las demás también. Entonces, lo que se pretende es probar que ese lanzamiento de ese nuevo producto no va a cambiar la participación del mercado de las empresas en general. Esa es la hipótesis nula, que es la que nosotros vamos a probar. Pero la hipótesis alternativa siempre va a ser lo contrario, ¿sí? ¿Qué significa lo contrario a eso? Pues que esas proporciones van a cambiar. En términos ahí, pues, digamos, de aquí del texto dice, las proporciones poblacionales no son 30% para participación del mercado de A, 50% para la empresa B y 20% para la empresa C, ¿sí? ¿Qué significa que no son? Que van a cambiar, eso es, ¿sí? Simplemente. Digamos que ahí está en términos de las proporciones poblacionales no son tales, tales, tales. Es decir, la participación va a cambiar, es lo que quiere decir ahí, ¿sí? Eso es, pero realmente nosotros lo que vamos a probar es esta, sino que de todas formas se plantea la alternativa, que la alternativa es lo contrario, ¿sí? En términos sencillos, la hipótesis no la va a decir, no va a cambiar la participación del mercado de cada una de las empresas por eh, por la, digamos, lanzamiento de nuevo producto y mejorado. La hipótesis alternativa que va a decir, sí van a cambiar, ya, sí van a cambiar las proporciones o la participación del mercado de las empresas debido a ese lanzamiento del producto de la empresa C. Eso es en términos sencillos, ¿listo? Pero igual nosotros, hago énfasis que vamos a probar es esta, hipótesis nula. Bueno, entonces, en ese sentido, ya sabemos, ojo que ya sabemos que aquí no es frecuencia esperada. Si ahí hay un error del texto, ahí es frecuencia observada. ¿Listo? Ahora, listo. ¿Cómo tenemos la otra frecuencia, que es la frecuencia esperada, que es así la esperada? ¿Sí? Aquí la tenemos. Esa frecuencia esperada, pues lo vamos a basar, como decía por aquí el resumen digamos, del algoritmo, de los pasos. Entonces, aquí, suponer que la hipótesis nula es verdadera, eso es lo que estamos suponiendo, y determinar la frecuencia esperada
¿sí? En cada categoría multiplicando la probabilidad de esa categoría por el tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño que se seleccionó basado en seguramente la estimación que nosotros haríamos en la fórmula de estimación de tamaño de la muestra, pues basada en los criterios. Listo. Para este caso son 200, ¿sí? Son 200. Pero esos 200, recuerden que, ¿para qué aplicamos esos 200? Para obtener, aquí hago énfasis, la frecuencia observada. ¿Por qué observada? Porque fue la que se observó basado en la encuesta. ¿Listo? Ok. Pero como nosotros vamos ahora, tenemos que contrastarlo con lo que está, con nuestra hipótesis nula, entonces vamos a dar como cierto esto, ¿sí? Y si damos como cierto esto, entonces nuestra frecuencia, lo que esperaríamos nosotros, si no cambia la participación en el mercado de esas empresas es que se mantuviera, ¿sí? Entonces, por eso dice que hay que establecer como cierta la hipótesis nula. ¿Cómo obtenemos esa frecuencia observada? Sencillo, como vamos a compararlo con los mismos 200, o sea, con 200, con 200 elementos de una muestra, entonces, pues simplemente a los 200 elementos le multiplico la proporción, en este caso, ¿cierto? La proporción o la participación en el mercado de A, de B y de C. ¿Listo? Entonces, de esa forma tenemos una participación observada en la encuesta, o que aquí es observada en la encuesta, ¿sí? Con respecto a una participación esperada. ¿Por qué esperada? Porque estamos dando como cierto que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? No va a cambiar las proporciones, el evento de involucrar o de lanzar un nuevo producto, nuevo y mejorado de la empresa C. Se va a mantener. Entonces, por eso, estas son realmente las esperadas, ¿sí? Aquí son las esperadas y las anteriores son las observadas. ¿Listo? Aquí está truncado. Pero igual ahorita lo vemos en la tabla de resumen mucho, o sea, corregido, ¿sí? En la tabla de resumen sí está corregido. Entonces, listo. Ya tengo los datos iniciales. Uno es digamos, el escenario que venía sucediendo, que era la participación del 30, 50 y 20% de la empresa A, B y C, pero que para mi caso voy a mantenerlo como que va a mantenerse, digamos, va a ser verdadero o va a ser, ¿cierto? Va a seguir siendo esa frecuencia esperada como mi hipótesis nula. Entonces, por eso obtuve eso. Pero por otro lado está la encuesta que se hizo posteriormente al lanzamiento del producto de la empresa C, que es la frecuencia observada, ¿cierto? Listo. Entonces aquí están invertidos los ojos, que están invertidos las etiquetas, ¿cierto? O los nombres. Ahora, ¿cómo vamos a obtener entonces el chi cuadrado o simplemente el estadístico de prueba de esa forma? ¿Sí? Ya simplemente tenemos que tener tabulado tanto la frecuencia, entonces mira que aquí debe estar corregido, tanto la frecuencia eh, observada, mire que coinciden con la frecuencia observada, coinciden con los 48, 98 y 54 que habíamos observado en la encuesta, ¿sí? Entonces por eso no es la frecuencia esperada, sino la observada. Y la frecuencia esperada si es la que mantuvimos debido a la hipótesis nula como 30, 50 y 20, es decir, se mantienen esos. Esa es mi hipótesis nula, de que no van a cambiar, es decir, se mantienen esas participaciones en el mercado. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que hacer? La diferencia entre cada una de ellas. Ahí está. ¿Sí? Ahorita lo hacemos en Excel. Y después le hacemos el cuadrado de cada una de esas diferencias. La sumatoria de esos cuadrados dividido entre cada una de sus frecuencias esperadas nos va a dar este número. Y eso lo sumamos y eso va a ser chi cuadrado. ¿Ese es el resumen de qué? De esta formulita. ¿Cierto? Mire, inicialmente para cada uno hicimos la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Eso lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y después cada uno lo dividimos entre la frecuencia esperada de cada fila, ¿cierto? Toda esa sumatoria es lo que nos va a dar el chi cuadrado, ¿sí? Entonces hagámoslo en Excel, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este cuadrito que aparece aquí en el ejercicio, que pues ahí aparece, simplemente dice, bueno, tal como se estimó en el se calcula el estadístico de prueba chi cuadrada como se muestra en la tabla 12.1. Bueno, listo, pero haga la tabla, ¿sí? Entonces, hagamos esa tablita, ¿listo? Entonces voy a tomar, a ver, voy a tomar copia acá de esta tablita
y la voy a pegar en Excel. Entonces, si tienen ahí la posibilidad de ir abriendo Excel, háganlo de una vez, ¿listo? Para que lo vayamos haciendo a la par. Pues lógicamente que las dudas se, digo yo, las dudas se, listo, uno ve y entiende, pero las dudas haciendo es que se resuelven las dudas, se generan dudas y se resuelven. Entonces voy aquí a ver, voy a copiar aquí un momentico este cuadrito acá y lo voy a llevar a Excel para que lo vayamos haciendo así, idéntico, como está ahí. Entonces, Excel, y ya voy a compartir entonces, voy a dejar de compartir acá para compartir Excel. Excel, ahora un minutito acá. Bueno, sí, voy a compartir Excel y voy a tratar de ampliarlo ahí lo más para que puedan ver. Listo acá. Ah, bueno, para que este tema se amplíe, bueno, vamos a ver poco a poco aquí. Entonces voy a pegar, me trae simplemente el cuadrito que queremos que queremos apoyarnos de él, sobre todo para estimar y aprender, digamos, aquí en Excel cómo podemos eh, estimar ese chi cuadrado, ¿cierto? Que él es nuestro valor de referencia o simplemente nuestro estadístico de prueba, ¿sí? Listo. Listo, entonces acá vamos a hacer lo mismo, simplemente categoría. Recuerden que la categoría pues son las posibilidades, ¿cierto? De respuesta o las posibilidades en que puede estar el elemento puede estar ubicado. En este caso los elementos son las personas, ¿cierto? Que entrevistaron a esos clientes, que son 200. Entonces aquí está simplemente, él puede seleccionar empresa A o puede seleccionar la empresa B, ¿sí? O puede seleccionar la empresa C. Cualquiera de esas tres categorías puede seleccionar, pero una sola. ¿Listo? Empresa B. Listo. Aquí tenemos nuestras tres categorías. Sigue acá entonces. Simplemente como por tener el formato, vamos a ponerle acá. Listo. Tenemos aquí entonces la proporción hipotética. Recuerden que la proporción hipotética es pues, simplemente la probabilidad. En pocas palabras, en el caso específico es la participación en el mercado de esa empresa, ¿sí? Que aquí está en términos eh, de probabilidad, ¿sí? Que recuerden que la probabilidad máximo va a ser, o sea, puede ser de tomar valores de 0 a 1, máximo va a ser 1 porque 1 representa el 100%. Y la sumatoria pues debe darme el 100% hipotética. Entonces, en este caso, listo. Proporción hipotética, estamos hablando del 0,3, del 0,5, del 0,2 en otros términos porcentuales. En términos porcentuales, el 30, el 50 y el 20%. Aquí podemos hacer la suma. Pero recuerden que aquí pues, puedo poner igual suma como para verificar, porque recuerden que ese es uno de los criterios para, para utilizar proporciones o probabilidades, que la suma de las categorías pues, debe dar 1. Entonces aquí puedo decir, listo, verificar. Entonces, igual suma, abro y cierro paréntesis, me ingreso en medio de los paréntesis y arrastro con el clic izquierdo acá, ¿listo? Yo sé que ustedes saben eso ya, simplemente como recordar un poquito acá. Voy a ponerle acá simplemente forma, voy a ponerle forma acá, eso es listo. Creo que no me dejaba ver. Bueno, perfecto. Ahora, seguimos. Frecuencia observada. Recuerden que la frecuencia observada, ya ahí está corregido, en comparación al comienzo donde aparecían los resultados de la encuesta, ¿sí? De las 200 personas, pues la frecuencia observada efectivamente es las respuestas que dieron cada uno de los elementos, y en total eran 200 elementos como muestra, ¿sí? Esa es la F sub I.
F sub I. El subíndice, ¿listo? Ok, ya tenemos nuestra frecuencia observada, que simplemente vamos a respetar lo que registró esa empresa. 48, 98 y 54, lo mismo. Todo eso debe sumar 200, en este caso no uno, sino 200. Yo puedo copiar y pegarla acá como, sí, puede ser ese. Puedo también arrastrarlo acá, simplemente lo selecciono y aquí donde está el cuadrito relleno aquí en la parte inferior derecha, puedo hacer esto. O simplemente puedo colocar nuevamente igual suma, abro y cierro paréntesis y pues lógicamente sumo los tres. Listo. Ya, ustedes son duchos en eso. Voy a quitarle decimales por acá, que no me gustan, y por acá sí dejémoslo ahí. Listo. Esa es la frecuencia observada. Recuerden que la frecuencia observada es la que registramos nosotros basado en una encuesta, ¿cierto? O en una forma o algún método para obtener esa información, digamos, en el momento, actualizada, posterior al suceso. Aquí, frecuencia, voy a poner aquí, pegar simplemente copiar y pegar acá. Frecuencia, aquí sí es la esperada. Esperada. ¿Listo? Que la anotación o la escritura es E, ¿cierto? Y el subíndice I. El sub I, a ver, ¿queda un subíndice? No lo tengo. Ah, sí lo tengo, listo. Entonces aquí es observado. Voy a ponerle minúscula. Ahí, listo. ¿Cuál es la frecuencia esperada? Recuerden que la frecuencia esperada, entonces voy a poner por aquí arriba, voy a ingresar, ¿cierto? Selecciono, voy a insertar, este, voy a insertar por acá, para poner aquí muestra. Y voy a ponerle igual, ¿listo? Entonces la muestra, recuerden que son 200 elementos. Esa es la muestra. Voy a encerrarlo aquí simplemente para que tengamos presente acá y listo. La muestra son 200, ¿sí? Listo. Ahí está. Ta, ta, ta. Listo. Porque basado en la muestra, recuerde que vamos a estimar o vamos a calcular la frecuencia esperada. ¿Cuál es la frecuencia esperada? Simplemente va a ser igual a la muestra de 200 por lo que recuerden que aquí en la frecuencia esperada estamos afirmando la hipótesis nula, es decir, estamos dando como cierta la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que se mantenga en la proporción hipotética de 30, 50 y 20% de cada una de esas empresas. ¿Posterior a quién? Posterior al suceso. Entonces, aquí la diferencia es 200 multiplicado por el, la proporción o la participación del mercado, no es más. La diferencia es que yo voy a, para poder obtener esas, las de abajo, voy a hacer lo siguiente. Recuerden que me pongo aquí en medio de la, digamos, de C11, que es la celda a la cual está referida el valor de la muestra, y le hundo F4, puede ser acá, en mi computador es F4, o en cualquier computador de teclado normal, ¿sí? Pero en algunos portátiles el F4 da otra cuestión. Entonces, puede ser F4 o simplemente yo le puedo poner, ¿cierto? Mira que si pongo F4 él me cambia la posición de el número y posición del signo de pesos. Entonces, si yo quiero fijar solamente, recuerden, si yo quiero fijar solamente la columna, lo fijo de esta forma, ahí, con el signo de pesos antes de la letra, que significa la columna. Si yo quiero fijar, y ahí no está fijado nada, si yo quiero fijar solamente la fila, ¿cierto? Entonces lo fijo, le pongo ahí antes de la fila, ¿sí? Antes del número. Y si quiero fijar todo, yo normalmente lo hago como por fijarlo todo, pues para mayor eh, seguridad, lo pongo así, ¿cierto? Yo podría, no, si no me funciona el F4, entonces yo puedo ponerle simplemente, pues, ¿cierto? El signo de pesos antes de la fila y la columna, ¿listo? Eso es. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo hago simplemente aquí doble clic en la parte inferior cuando me aparece la cruz y ya tengo los otros, ¿sí? Que estoy haciendo repitiendo, pues simplemente esto de acá. También, ¿cómo podría hacerlo? Pues de aquí lo arrastro. Ya, listo. Voy aquí también a sumar estos de acá. Ya tengo los mismos 200. Entonces ya tenemos por acá nuestro cuadrito. Vamos a ver qué más falta. Vamos a poner otro más acá. Voy a poner aquí como un poquito de formato simplemente para que sea más presentable. Y acá. ¿Listo? Voy a poner aquí como dice el total.
¿Listo? Eso es. Vamos a poner aquí muestra, muy bien, aquí, así, listo, muestra. Ahí vamos. Entonces, ya tenemos la frecuencia esperada. Recuerden que la observada, ¿cuál es? Lo que obtuvimos de la encuesta posterior al suceso. Y la esperada es lo que nos permite afirmar que la hipótesis nula va a ser cierta, ¿sí? Es decir, estamos afirmando y queremos probar la hipótesis nula. Entonces, no, es que inicialmente la proporción hipotética eran 30, 50 y 20. Listo, mantengámosla. Entonces, simplemente multiplicamos los 200 por cada una de las proporciones. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora, diferencia, pues sencillo, ¿no? La diferencia, voy a tomar aquí esta inicialmente y voy a, porque me sirve el subíndice para ganar tiempo. Entonces, diferencia entre uno y otro. ¿Por qué la diferencia? Porque recordemos que la formulita dentro del paréntesis tiene la diferencia entre la eh, frecuencia observada y la frecuencia esperada. ¿Listo? Entonces, ahí está la diferencia simplemente. Y mantengámosle aquí el orden, la frecuencia. Entonces, sería esta menos la esperada. Sub i. Tenemos el sub i. Recuerden que el sub i me indica la posición, ¿no? Y ahorita revisamos. El sub y la posición. Entonces, ¿cuál posición? La fila de la empresa A, la fila de la empresa B, la fila de la empresa C. Es decir, cada una de las filas es el sub i, la posición uno, 2, 3. Eso es el sub i. ¿Listo? Ahí está. Ya sea la posición uno, 2 o 3. Ese es el sub i. ¿Listo? ¿Y la diferencia cuál es? Pues simplemente hagamos la diferencia. La observada menos la esperada. Ahí está. ¿Cómo lo repetimos? Doble clic acá. Listo. Ahí tenemos la diferencia. ¿Qué más necesitamos? Venga, vamos a reducir un poquito esto acá. Listo, ahí está. ¿Qué más necesitamos? El cuadrado de la diferencia. Te voy a poner acá. ¿Sí? Voy a poner así, tal como lo tienen ellos ahí. Cuadrado de la diferencia. ¿Sí? Entonces aquí simplemente es el cuadrado. Recuerden que en la fórmula, ya ahorita voy a pasar allá. ¿Sí? Cuadrado de la diferencia. Listo, está. Tenemos, eh, voy a pasar un momentico aquí a la fórmula para que retomemos ahí como aquí en la presentación, para que recordemos qué estamos haciendo. ¿Sí? A ver, deja ver. Acá. Entonces, mire, ya hicimos acá el primer punto, hicimos el segundo, hicimos el tercero, hicimos la suposición de la hipótesis nula, que es verdadera. Ya estamos en esta parte. Entonces, aquí en esta parte lo que estamos haciendo, inicialmente, en la primera columna, ya cuando después de los datos, hicimos esta parte de adentro del paréntesis. Después que hicimos, estamos haciendo el cuadrado, es decir, todo el numerador. ¿Sí? Después, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir entre este. Te vamos a hacer toda la fracción. Y después simplemente vamos a sumar. ¿Ya? Estamos haciendo por pasos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Revísese ahí. Recuerden la formulita acá. ¿Listo? Aunque igual ahí nos lo está diciendo en la etiqueta digamos, de la tablita. ¿Listo? Aquí entonces, ya pasamos nuevamente a Excel. Excel. Listo. Entonces, cuadrado. ¿Cómo hacemos el cuadrado de esto? Aquí tenemos la diferencia, entonces vamos a hacer cuadrado de diferencia. Entonces simplemente vamos a hacer el cuadrado de este número, el de este y el de este. Entonces, una opción es eh, simplemente acá señalarlo y ponerle el gorrito este una sola vez. ¿Sí? Ese lo sacamos con Alt Graphic y una de las llaves. Ahí está el símbolo ahí en el teclado. ¿Sí? Sino que hay que darle dos veces para que lo saque y uno le quita una. ¿Sí? Eso es al cuadrado. Ahí está. Esa puede ser una opción. La otra opción es si no me sale el gorrito, porque algunos teclados ese gorrito es más difícil de sacar. Entonces yo puedo poner potencia, abro y cierro paréntesis, ¿cierto? Entro el paréntesis, pongo acá en la base y punto y coma lo elevo al cuadrado. También puede ser, ¿sí? Es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿listo? Entonces, cualquiera de las dos, vale. Y pues lo importante es el resultado. Mire que ahí tenemos los resultados. Vamos confirmando ahí lo que el cuadro o comparando con el cuadro. El cuadrado de la diferencia entre la
frecuencia observada y la frecuencia esperada, ahí está, están los valores. ¿Qué sigue después? Aquí pues vamos Profe, a tener, perdón. señora, cuéntame. Yo lo estoy haciendo con calculadora y lo que hice fue 12 por 12, 2 por 2 y También. 14 por Per- 14. Perfecto, así es, eso es. Exacto, sí. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces simplemente, Porque en una evaluación vamos a trabajar con Excel o vamos a trabajar escribiendo. sí, 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 no, normalmente, digamos, en mi caso, pues, en mi caso yo dejo apoyarse en Excel, apoyarse, sí, no hay problema. En los productos, pues la idea es que lo hagan en Excel. Pero bueno, está bien, está bien. Recordamos que exactamente el cuadrado, digamos, el exponente es el número de veces que se multiplica la base, ¿sí? Entonces, al cuadrado sería, es lo mismo que decir menos 12 por menos 12, totalmente de acuerdo, ¿sí? Aquí lo hacemos acá, menos 12 por menos 12. Listo, ahí está. Aquí lo mismo, menos 2 por menos 2 y 14 por 14. Muy bien. Lo que hay que tener presente es que recordemos que el menos por menos, o sea, la regla de signos, menos por menos me da más, ¿sí? En los dos primeros y aquí pues no tiene inconveniente el positivo, pero está bien. Dice, está bien esa observación. Gracias. Listo. Entonces, aquí tenemos, listo, cuadrado de la diferencia. Ya tenemos el cuadrado de diferencia. Aquí de una vez, bueno, aquí está, no mentira, aquí está el paso a paso. Aquí entonces lo están dividiendo ya de una vez entre la frecuencia esperada de esa fila, ¿sí? Entonces voy aquí, voy a poner como el signo nada más, o sea, el símbolo, digamos, perdón, no, digamos, de pronto no todo el texto, pero sí, digamos, como la operación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esto, ¿no? El cuadrado de la diferencia lo dividimos entre la frecuencia esperada, ¿sí? Para esa fila, ¿no? Para esa posición. Entonces, Que en este caso sería 144 dividido en 60, ¿no? correcto, exacto. Para la primera fila, correcto. Para la segunda sería 4 dividido entre 100, ¿sí? 4 en 100 y para la última 196 en 40. Correcto, así es. Así es. Entonces aquí sería entre la frecuencia esperada, ¿listo? Que es la que estamos probando. Recuerda que la frecuencia esperada es, es la de la hipótesis nula, ¿no? Que se mantiene esa relación. Listo, ahí está. Ahí tenemos. Listo, sí. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, pues ahí simplemente acá, pues, la ventaja, bueno, la ventaja de Excel es que, lógicamente, si estamos hablando, bueno, aquí en este caso estamos hablando de tres categorías, que es menos, son sencillas, ¿cierto? Pero, digamos, en el caso que estemos hablando, digamos, de valores no enteros, decimales, todo ese tema, entonces, lógicamente esa es la ventaja ahí de Excel, ¿no? O más categorías, ¿no? Entonces, esto dividido en esto, ¿cierto? Ahí está. Pongamos la misma forma, aquí los dos decimales, y listo acá, lo mismo. Perfecto. Ahí tenemos. Y el chi cuadrado simplemente lo vamos como nos decía la fórmula, lo vamos a obtener con la sumatoria de los cuadrados de las diferencias de la frecuencia observada y la frecuencia esperada, dividido entre la frecuencia esperada. Es decir, no es más que la suma de esto, la suma de esto, ¿sí? Sumar esos tres valores. Ese es el chi cuadrado. ¿Listo? 7,34 daría, ¿sí? Que ahí está 7,34. Ya lo otro que viene es que, ya lo otro que viene es ese chi cuadrado, yo con ese valor entro a una tabla, ¿cierto? Así como lo hacíamos con la distribución normal, este lo vamos a hacer con la distribución chi cuadrado, a una tabla de distribución que pues son los números que representan lógicamente esa distribución asimétrica que habíamos visto gráficamente, pero que voy a ponerlo aquí, ese valor que es mi estadístico mi estadístico de prueba, ¿cierto? Chi cuadrado, pues ese valor, voy a ponerle aquí chi como por ponerle aquí el símbolo parecido, pero simplemente ponemos cursivo acá. Bueno, ese chi cuadrado, con ese chi cuadrado ubico primero la tabla correspondiente a mi número digamos, a mi número de categorías que me establece a su vez, el
como el número de categorías que me establece a su vez el grado de libertad, que digo, bueno, número de categoría, y con esa tabla ingreso, en esa tabla específica, cuando ya lo ubique, ingreso con el chi cuadrado y ubico, ¿cierto? Ya, entonces, los valores para hacer la prueba, ¿sí? Entonces ya puedo ubicar lo que decíamos acá, voy buscando aquí a ver, un momentico, un momentico. Estoy buscando aquí la diapositiva, ahora sí. Voy a poner aquí un tipo de diapositiva nuevamente. Que es la del chi cuadrado, que es igual a la sumatoria de la categoría. En este Entonces, caso, exacto, ya nosotros hicimos en la hoja de cálculo, bueno, o manualmente, obtuvimos esto. Esto nos da 7,4, 7,42, lo que nos da ahí, ¿listo? 7,34. Eso, gracias, 7,34 nos dio esto, ¿sí? Esa sumatoria nos dio eso. Entonces ya tenemos ese valor. Ya con ese valor vamos a irnos, ¿cierto? A las tablas, digamos, de la distribución chi cuadrado, pero la tabla tenemos que seleccionar, y uno de los criterios es lo que dice acá, el grado de libertad. Grado de libertad no es más que el K-1. Para nosotros el K es el número, digamos, de categorías, que en este caso para nosotros son tres. ¿Por qué? Porque el cliente o la población pudo seleccionar o la empresa A, o la empresa B, o la empresa C. Es decir, máximo son tres categorías, pero puede seleccionar una sola. ¿Listo? Entonces, ese 3 menos uno, que sería 2 simplemente, es el grado de libertad de nuestro planteamiento, de nuestro problema, nuestro ejercicio, de nuestra prueba. ¿Listo? Entonces, este es el grado de libertad de nosotros, 2. Con ese grado de libertad vamos a ingresar a esas tablas y este valor lo ubicamos para ese grado de libertad y tenemos los valores cuáles. Vamos a obtener los valores de valor P de prueba o valor P simplemente y o puede ser, vamos a obtener el chi cuadrado. ¿Listo? Entonces, sea uno, sea otro, lo comparamos en este caso con un nivel de significancia que normalmente uno escoge el 0,05, el 5%, ¿sí? O puede ser el chi cuadrado equivalente para este grado de significancia. Entonces, lo importante es que hay que tener en cuenta que si utilizo la primera prueba, por ejemplo, si la prueba, esa regla, la primera regla, tiene que ser menor o igual, ¿cierto? Se rechaza la prueba y la hipótesis nula si ese valor que encontramos en la tabla es menor o igual, pues en este caso, digamos, si tomamos 0,05 a 0,05, que sería un 5%, ¿sí? Normalmente se toman esos valores. Pero si tomamos este método, el valor crítico, pues rechazamos la hipótesis nula si el chi cuadrado que obtenemos en la tabla es mayor o igual, mire que no es menor, sino que mayor o igual al chi cuadrado de ese grado de significancia o ese nivel de significancia que es 0,05, ¿listo? Entonces, eso es. Pero bueno, la idea es como hacer eso de forma pausada, ¿sí? Entonces le propongo que ya dejemos hasta ahí, digamos, el ejercicio y ya digamos, la explicación de la tabla, porque la idea es como no simplemente revisar el valor, sino cómo varía, ¿cierto? Cómo está planteado, mirarlos para el grado de libertad, cómo varía en comparación a los demás, ¿sí? O a medida que aumenta el grado de libertad, cómo varían los valores, ese tema, ¿sí? Es como, y pues lógicamente hacer ese ejercicio pausado. Ahora, lógicamente, posiblemente, ¿no? Posiblemente, y lo más lógico es que no encontremos el valor exacto de 7,34, ya voy a pasar nuevamente a Excel, en nuestra tabla, ¿sí? Entonces nosotros podemos interpolar, ¿cierto? Entre dos valores cercanos. Entonces, posiblemente aparezca 7,25 y 7,50, por decirlo, ¿sí? Entonces no tenemos exactamente el valor, pero tenemos uno menor y uno mayor, entonces nosotros nos ubicamos en medio de esos dos y lógicamente pues vamos a interpolar para tener un valor, ¿cierto? Más preciso, ¿no? Aunque ya teniendo entre esos dos en un intervalo, por ejemplo, ya ahí nos da mucha idea de si realmente vamos a rechazar o no rechazar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encontraríamos, por ejemplo, un valor de 5,991 a 7,37. Voy a pasar aquí nuevamente al libro, pero la idea es que en la próxima tutorial lo hagamos, digamos, pausadamente, ¿cierto? Revisemos si hay alguna duda, hagamos otro tipo de ejercicio, si fuese este valor. Entonces, mira, pues aquí fácilmente en el libro nos muestra esto, ¿no? Nos muestra que cuando nosotros ingresemos a la tabla de distribución chi cuadrado, vamos a encontrar esto, ¿sí? Ahí está solamente la fila esa, ¿no? Pero
pues nos está diciendo, mire, 7,34 está ubicado entre 5,991 y 7,378. Ahí estaría ubicado. Pero yo quiero obtener un valor más preciso que represente esta área, ¿cierto? En la cola superior. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, eso pues lo hago interpolando, pero podemos hacerlo manualmente, podemos hacerlo en Excel también, ¿cierto? Pero la idea es hacerlo, digamos, como, como de forma detallado y pausado. Ahora, si nosotros vamos al final de la referencia, en este caso este libro, cualquier libro de estadística, uno ubica acá en los anexos, ¿cierto? Uno ubica aquí, voy a revisar, hacia arriba está, debe estar las diferentes tablas para diferentes tipos de distribución, incluyendo la normal, en este caso distribución chi cuadrado, ¿sí? Viéndome hacia arriba, como respuesta de ejercicios del libro planteados, pero si me voy, aquí ya hay entonces, hay anexos donde tengo acá más arriba, más arriba. Mira, aquí ya hay una probabilidad de Poisson, esa no la estamos revisando, pero otra tipo de probabilidad que aplica para otro tipo de casos, pero probabilidades binomiales, sí, la nombramos, pero no son las que estamos nosotros en este momento hablando, sino que binomiales pues tienen que tener dos categorías. Aquí hablamos de multinomiales, en el caso que tengan tres o más, entonces en nuestro caso es multinomial. Voy hacia arriba. En este caso, a ver, ¿esto qué es? Distribución F, es otra tipo de distribución, que es esta F. Y tenemos acá distribución chi cuadrada. Esta es la que nos interesa a nosotros, ¿sí? En este libro están en la tabla 3 que es esta otra distribución T, ¿cierto? Del apéndice. Bueno, esta es la que nos interesa a nosotros, chi cuadrada, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer la lectura acá de esa, digamos, de esa tabla, ¿cierto? Dice que las entradas que aparecen en la tabla dan los valores de el chi cuadrado para un determinado, bueno, eh, digamos, significancia, donde la significancia es el área o probabilidad en la cola superior de la distribución chi cuadrada. Aquí me está indicando qué es lo que estamos encontrando, ¿sí? Entonces, si abarca más área, tiene más probabilidad de que efectivamente esa prueba sea cierta, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Y bueno, pone un ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, para 10 grados de libertad, ¿qué serían 10 grados de libertad? Sería un escenario o un ejercicio o una prueba que queremos hacer con 11 categorías, ¿sí? Recuerden que el grado de libertad una unidad menos que el número de categorías. Entonces, si hay 11 categorías menos uno, daría 10 grados de libertad. Pero mire que los grados de libertad están acá, en esa primera columna. Entonces, dependiendo del grado de libertad, yo tengo que ingresar a esa fila. Recordemos que nosotros tenemos 2 grados de libertad, producto de 3 categorías menos uno, nos darían los grados de libertad. Entonces, en esta franja es la que yo debería buscar nuestro chi cuadrado. Mire que aquí está. Está entre este valor, está entre este valor, que digo, y este valor, ¿sí? Ahí estaría el chi cuadrado acá. Pero entonces la idea es hacer, lógicamente, también interpolación entre estos dos valores para obtener, mire, para obtener estos valores, ¿sí? Ya dependiendo si utilizo el chi cuadrado, si utilizo la comparación de chi cuadrado o si utilizo aquí el área en la cola superior, que me daría también la significancia, ¿cierto? O la probabilidad, que ¿sí? Es similar. Entonces ya yo reviso si es mayor o menor o si es menor o igual. Digo, si es mayor o igual o si es menor o igual. ¿Listo? Eso es. Pero bueno, la idea es como hacerlo como no corriendo, sino de forma pausada y finalizar, digamos, el ejercicio en términos de la explicación, ¿cierto? De entenderlo bien, porque pues a veces uno ve los ejercicios en los libros y bueno, y no lo desglosa tanto. Entonces, ese es digamos, el objetivo aquí en la tutoría, ¿listo? Entonces, dejémoslo hasta ahí, si tienen el archivo Excel, guárdenlo, ¿sí? Igual yo también voy a guardarlo. Para la próxima tutoría, la idea es que a partir de ese valor de chi cuadrado, ingresemos nuevamente a la tabla, revisemos qué pasa a medida que el número o, el- o o los grados de libertad aumentan, ¿sí? ¿Qué pasa con el grado de significancia, que es el área bajo la cola de la curva, de la distribución? Y también, digamos, cómo podemos utilizar los dos métodos, ¿sí? Para comparar. Uno es mayor
o igual, el otro es menor o igual, eso es. ¿Listo? Pero igual eh, ambos métodos los podemos utilizar a partir de la misma tabla, ¿sí? Simplemente es utilizar un valor o utilizar otro valor, no es más. Comparar un valor o comparar otro valor, eso es. ¿Listo? ¿Alguna duda, por lo menos a lo que hemos llegado aquí en el ejercicio? No, profe, gracias. Listo, que muchas gracias. Listo, entonces guarden su hojita de Excel. Y yo también voy aquí a guardarla para que a partir de en la próxima tutoría, a partir de ese valor de chi cuadrado de 7,34 que obtuvimos, ingresemos a la, a las tablas, digamos, de la distribución chi cuadrado y ahí sí podamos resolver la pregunta. Si efectivamente esa diferencia, porque igual va a cambiar, ¿no? Pero esa diferencia de participación, ¿cierto? Puede repercutir efectivamente en un cambio significativo en la participación de las empresas por el suceso digamos, del nuevo producto lanzado por la empresa C, o si definitivamente no es tan significativo para, ¿cierto? Pues para decir efectivamente va a haber un cambio de participación o de cobertura del mercado, ¿listo? Eso es lo que queremos resolver. Bueno, entonces, yo cargo la diapositiva, voy a cargar también de todas formas voy a cargar la hoja de Excel también, para que la tengamos ahí. Cualquier cosa que queramos revisar o apoyar la fórmula, o apoyarnos en la fórmula o revisarla. Y pues nos vemos en la próxima tutoría. Cualquier duda, pues estoy atento ahí ¿cierto? Al foro y al medio que tengamos. ¿Listo? Bueno, una bendecida jornada académica y un bendecido fin de semana. Muchas gracias. Chao. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al plan de acción. Es que yo no pude asistir la clase pasada, Señora, entonces pues no lo veo cargado. ¿Debemos hacer la plantilla desde cero nosotros? no está cargado. A ver, ya confirmo aquí. Gracias. No. O no sé si está en otro lado, pues yo no lo he encontrado. Bueno, venga, miramos acá. Puede ser que haya un error y no esté cargado. Un tico, ya miramos de una vez. Ya voy a empezar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, vamos a quitar lo que tenga abierto. Ya está. Entonces, a ver, curso, plan de acción. Producto cero, plan de acción. Aquí no hay nada cargado. Listo. Foro. Tienes toda la razón, no hay nada cargado. Aquí. A ver, curso. Ah, no, aquí está configurado así vertical. Guión de la unidad cero. Eh, ta, ta, ta. Sí, producto cero, aquí a veces está también el guión de aprendizaje, ¿no? Sí, si no está cargado, entonces, a ver, si no está cargado producto cero, no está cargado, porque no hay link como tal. Ah, bueno, plantilla, míralo acá, aquí sí está, debe estar. Sí, esa es la plantilla. Sí, sí, sino que no está cargado, normalmente también lo vemos, no solamente en el texto, y digamos en el guión de la unidad cero, sino que a veces también lo vemos, normalmente lo hemos Pero si acostumbrado se le ya. da clic, se desglosa Sí, pero para sí, pero llenar la sí, sí. Ah, listo. información. Perfecto, sí, Listo, sí. muchas No que gracias, está como profe, ahí en esa gracias. zona, sino que normalmente estamos acostumbrados a que también está aquí y también está allá en la ventana inicial, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, pero no, sí, Ujú, ahí sí. sí, ya vi que sí descargó. Ah, bueno, perfecto. Listo, muchas Resolvimos gracias. ahí la duda. Listo, perfecto, no, con mucho gusto. Bueno, entonces, listo, nos vemos la próxima tutoría. Cualquier inquietud, estoy atento ahí a cualquier comentario. Gracias. Chao, pues. Ah, Gracias, profe, gracias. Hasta hasta luego, luego, que gracias, esté bien. Angélica, gracias, Paula, gracias, Mafe.